Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Merry Christmas. Pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Hola Chris, ¿cómo estás? Hola Mary, muy bien. Pues sí, nuevamente aquí con ustedes. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien aquí, muy contenta. Bueno, pues a quienes son nuevos los invitamos a que se unan a nuestro canal. La verdad es que tratamos de tocar temas cada vez pues, con ciertos toques diferentes para ir variando un poquito pues, en esta amplitud que tiene la psicología. Y pues a quienes ya nos siguen, no se olviden de darnos like en este video. Igual a los que son nuevos, por favor, denos like y de compartir con sus conocidos. Y pues esperamos que este nuevo video que vamos a hacer sea de su agrado. Por favor, no se olviden de comentarnos qué les parece y de igual forma, pues alguna sugerencia de algún tema que quieran que platiquemos Cristian y yo. Así es, Mary. Como bien dices, nuestro interés en este canal es pues traerles temas un poquito más, ¿cómo se dirá? No tan cotidianos, no tan conocidos, que no se abordan tan fácil o tanto en las redes. Y pues esperando que sea de su agrado, pero igual nosotros estamos abiertos a los temas que ustedes nos sugieran, los podemos investigar y traérselos aquí a su canal Merry Christmas. Y pues antes de empezar, invitarlos, como bien dijo Mary, a que se suscriban, quien no se ha suscrito, a que se suscriban a nuestro canal y nos ayuden a llegar a los 5 millones de suscriptores. Este, Ya casi. ya casi, nos faltan 4 millones y poquito más. 4 millones Y 959,000. sí, y que comenten qué les parece este video, qué opinan, qué temas les gustaría que abordáramos y pues nada, que lo comparta con gente que ustedes crean que les puede gustar, les puede interesar. Y pues sin más, vamos entrándole. Por ahí, bueno, ya pueden ver de qué se va a tratar el tema en el título de la miniatura. Entonces, vamos a ello, Mary. ¿Qué nos puedes decir tú de... Perfecto, Cris. Bueno, pues aquí es un tema, yo creo bueno, yo últimamente he escuchado cómo ha causado un poquito de ruido en la sociedad porque, bueno, conforme ha pasado el tiempo, como vamos evolucionando como sociedad, va cambiando, ¿no? La forma en que nos vamos adaptando y vamos adoptando ciertas costumbres, ciertas formas de vivir y vamos a hablar en este video, en este capítulo, de cuál será el camino a la felicidad. Si vivir en pareja, vivir en familia o quienes optan por vivir en soltería pues plena, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, no me interesa ni siquiera tener una relación o que tienen relaciones momentáneas a lo largo de su vida y que mediante ese camino pues encuentran la plenitud o la felicidad o pues su paz, ¿no? Interior, que muchos lo llaman de forma distinta o lo llamamos de forma diferente. Y aquí, Cris, me gustaría partir desde la postura que a mí pues me interesa abordar, es de un poco más quienes optan o quienes han vivido, quienes viven en familia, ¿no? Y se me hizo muy curioso cuando investigué pues el origen de la palabra familia. Dije, bueno, pues ¿de dónde viene esa palabra, no? Y ese término fue utilizado en la antigua Roma y particularmente fue designado pues a los sirvientes, pues, que muchas veces eran los esclavos, era como un conjunto de esclavos, y en esa época se designaba a esa palabra a describir a un grupo de esclavos o de quienes eran sirvientes, pues, de alguien superior. Obviamente, conforme fueron pasando los años y fueron pasando las décadas o los siglos, eh, este término pues ha variado demasiado, se ha tipificado incluso, porque hay diferentes tipos de familias. Y ahorita en la actualidad, bueno, yo creo que ya no podremos definir a una familia como tal común o se podría definir, a lo mejor muchos se encasillan en una familia como tal, pero vemos que hay demasiada variedad, ¿no? Y que yo creo que
eh, bueno, haciendo un análisis ya mucho más profundo de esto, cada persona o cada familia o cada núcleo se podría definir con su propia esencia, ¿no? Yo creo que eso es como que a lo mejor esa sería mi conclusión final del tema, pero creo que está interesante, Cris, que hablemos de esto porque pues en la sociedad vamos viviendo diferentes cambios y diferentes, o nos vamos adaptando a los cambios que como misma sociedad vamos adquiriendo, eh, y se va resignificando esta palabra, ¿no? De familia, o le vamos dando un significado diferente, tanto en sociedad o en cada cultura, o en cada religión, porque hablemos pues obviamente de todos los tipos de religiones y de culturas que hay en el mundo, y pues creo que es un tema bastante, ahora sí que amplio, que podemos abordar. Yo siento que, pues que como tal no hay un bien o mal, como en muchos temas, no hay un punto de partida, pero sí es importante que a lo mejor cuando analicemos profundamente el tema de la soltería, el tema de la familia o el tema de vivir en pareja, pues vayamos dándonos cuenta de que, caray, pues a lo mejor yo pensé que para mí, o pensé que nada más esto existía y pues realmente existen muchos otros tipos de formas de vivir, ¿no? Y que se puede alcanzar la plenitud o la felicidad de diferentes maneras. No sé, Cris, en esta introducción que más o menos te di acerca de la familia, ¿tú qué nos puedes platicar? De entrada, nunca había escuchado eso que mencionas de dónde viene el término de la familia. Se me hace interesante y bastante curioso, porque mencionas que viene como de nombrar a un grupo de esclavos desde el amo, nombrar a un grupo de esclavos como familia. Eh, ¿Cómo, digamos, si esos son los orígenes de la palabra, cómo ya implica cierta dependencia económica, Exacto, sí. de sostén, de vínculo, pero también como de utilitarismo, de explotación, etcétera? Y me hace pensar un poquito cómo en esta en que mencionas cómo evolucionan, cómo cambian las cosas, cómo, no sé si en aquellos entonces, pero por ejemplo, aunándolo a otro tema, la infancia, el término de la infancia es un concepto muy nuevo, muy reciente, 100 años, 150 cuando mucho. Es decir, en la antigüedad no existía el infante como tal, el niño como tal. Eh, el niño en la sociedad anteriormente era cero valor, no era considerado para nada dentro de la sociedad. E incluso dentro de la familia, pues el niño o el Sí, más era pequeño, invalidado. sí, Sí. no, uno más y a lo mejor se muere de hambre y después tenemos otro y etcétera. O sea, ¿cómo ha cambiado tanto que ahorita el niño es o se busca que sea el ser más protegido, como incluso como muchas veces el eje en torno a donde gira una familia? Y cómo a veces ese niño, desde su egoísmo, desde su ignorancia, etcétera, se comporta como ese pequeño tirano que esclaviza a la familia. Sí, ¿Me explico? Entonces se me hace muy interesante eso que mencionas. Y en sí, esto, que empiezas el tema como con ese concepto de la familia, también se me hace muy interesante porque por mucho tiempo, no tengo idea de cuándo acá o en qué cultura se originó, etcétera, pero al menos en nuestro contexto occidental, por mucho tiempo la familia ha sido también el, como el concepto social y afectivo, y dentro de la familia, la pareja, que se plantea como el único camino hacia la realización, hacia la plenitud, incluso hacia la trascendencia en esto de dejar hijos. Me explico que es lo más inmediato, digamos, lo más natural biológico que le puedes heredar a la naturaleza, a la vida, al mundo, etcétera, a la sociedad. Y cómo eso también ha ido cambiando, de que ahorita, como bien hablas, no solo dentro del concepto de la familia, ya hay una diversificación, que ya no solo existe el concepto de familia en el sentido, digamos, de tradicional, porque hubo un tradicional. momento donde las familias, digamos, que ahorita
conocemos muchos tipos como compuestas. Antes ese tipo de uniones, digamos, no se les considera una familia, sino es papá, mamá, hijo biológico, o el adoptado, etcétera. Y incluso religiosamente, bueno, los que vivían en una religión tenían que ser, pues, hijos como tal, Legítimos. sí, y dentro del matrimonio, dentro de un acuerdo religioso, ¿no? Como tal. Sí, sí, incluso en esto, cómo el concepto también va cambiando, pero como antes los hijos fuera del matrimonio eran estigmatizados con el concepto de bastardo, ¿me explico? O sea, y que era sí un estigma social muy fuerte para ese hijo y para la mamá. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando la cosa respecto al concepto de familia? Que uno, ya no solo el concepto implica como la familia, digamos, tradicional de mamá, papá, hijos, sino que ya muchos más tipos de uniones afectivas, sociales, caben dentro de ese concepto de familia. Y por otro lado, que para mí importante también, que ya el concepto, la idea de formar una familia, ya tampoco es como el único medio No, para socialmente ser aceptado como alguien que está siendo útil a la sociedad o que está realizando a sí mismo. Porque antes, alguien soltero, hace todavía no sé, 50, 60 años, alguien soltero traía el estigma, incluso los apodos con la connotación negativa de la cotorra, el el quedado, quedado. el quedado, ¿Me sí. explico? O sea, cuando ahorita ya esos términos, La tía uy, cotorra. dificilísimo. Esa es Tía la tía. cotorra. Ay, Sí, sí, mi tía la cotorra. sí. No, no sé de dónde salió No, ese ahorita término. dices eso y de verdad es que Soy- es un, pues es una ofensa, o sí, sea, suena muy, muy ofensivo. Actualmente es sí, algo. Y que de exacto. hecho ya es muy difícil. Bueno, yo no recuerdo en los últimos años haber escuchado a alguien decir la cotorra o etcétera. O sea, pero antes eran términos completamente este, cotidianos y aunque eran ofensivos y marcaban un estigma para esa persona, en general la gente, digamos los casados, los que sí tenían familia, era como normal, ¿no? Señalar a Sí, esa persona incluso como con cierto estigma de fracaso social. Me explico sí, como, exacto. como Como alguien de que, quienes no cumplían la norma, o sea, de que era una norma era casarse, procrear, porque muchos, incluso muchos filósofos de ahí hilan pues el origen del ser humano con procrear, ¿no? Entonces, como la ley natural de vida es procrear y no cumpliste la regla o la ley natural de vida que era procrear, pues ya eras ahora sí que echado a un lado de la sociedad, ¿no? O sea, moralmente, pues, hablando. sí, 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 incluso sobre todo en la religión católica, pero en las religiones, o sea, en la religión católica, como hay esta, como idea primigenia, creo que en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, donde hay como el mandato de Dios de tienes que poblar la tierra, ¿me explico? O sea, y tienes que reproducirte. Y, y a tiempos más modernos, todavía esa idea permeando en la sociedad donde por ejemplo, cuando empieza a haber este desarrollo, esta evolución de los anticonceptivos, todavía la iglesia se opone, pero ya no tanto, pero en un principio eso era pecado, o sea, tú no puedes tener relaciones sexuales protegiéndote de no tener hijos, ¿me explico? O sea, tienes que tener los hijos que Dios te mande. Entonces, allá tú sí tienes relaciones sexuales porque eso implica que puedes quedar embarazado, etcétera, y si quedas embarazado, o sea, es como un mandato divino que lo tienes que tener, porque si no, también existía este estigma social. Entonces, ¿cómo desde ahí la idea de la familia nos ha permeado por mucho tiempo y culturalmente a que ese es como el único sentido del ser humano? Me explico, estar aquí, transmitir tus genes y tener descendencia. Ya cómo eduques a la descendencia o cómo salga tu descendencia, pues ya, ¿no? Tú ya cumpliste con esparcir la semilla de la humanidad. Si no los educas, si no los crías, si los dejas Si los a su... abandonas, sí, 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 sí. Tú ya cumpliste con el mandato divino y biológico de poblar la tierra. sí, claro.
Y para mí importante cómo poco a poco la gente va tomando conciencia, precisamente que no solo se trata de tener hijos, porque sí, pues tenerlo obviamente tiene su esfuerzo, pero yo creo que el reto real es de ese hijo formar un ser humano que le sume a la sociedad, sea una persona valiosa para, para, Exacto. para el grupo y no simplemente sea Sí, como este niño otra vez que solo utiliza a los demás egoístamente para... como un fantasma de la sociedad, ¿no? O sea, como a lo mejor era anteriormente más visto la infancia, pues como Ujú. pues realmente los que dictaban o los que llevaban la sociedad eran los adultos y creo que ahorita lo que tú dices tiene mucho sentido que a quienes deciden ser padres o traer a la vida a seres humanos, pues es realmente darle un sentido a esa persona, ¿no? A ese niño, o sea, saber que ese niño va a ser el futuro de un núcleo, de una sociedad. Y creo que a lo mejor por ahí vienen muchos de los estudios o de los análisis que durante muchos siglos han, pues se han analizado, valga la redundancia, con los pensadores o los filósofos, ¿no? Que muchos, como Aristóteles, él hablaba mucho de la familia y sí decía que era el núcleo de la sociedad. Y viéndolo desde este sentido de la infancia, claro que es el núcleo de la sociedad presente y futura, sobre todo, ¿no? O sea, cómo va a marcar o va a dictar el comportamiento de futuro de una sociedad, ¿no? Y que semillas vamos a sembrar en esas personas o en esos niños más bien, que, que en un futuro van a funcionar dentro de la sociedad. Sí, esto que mencionas de Aristóteles se me hace interesante porque por un lado estoy de acuerdo, por otro lado ya no, creo que la realidad ha cambiado y ya no es así. Por un Sí, lado, con la cuestión moral, afectiva, el hecho de formar un buen ser humano, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que la familia es la piedra angular de donde parte la sociedad, porque si en la familia tú educas niños que se van a convertir en adultos, que están, pues, por la educación que tú les diste, el ambiente que los formaste, etcétera, crecen trastornados, crecen con problemas claro. mentales, sociales, obviamente van a ser un problema para ti mismo como familiar y para la sociedad en general. Eh, Sí. por otro lado, como no estoy de acuerdo en la actualidad, no creo que ya la familia sea el núcleo de la sociedad, en el sentido que de ahí se genere, vaya la sociedad, como por los avances que hemos tenido. Es decir, creo que ahorita precisamente ha habido momentos, ahorita estamos como a la baja, pero ha habido momentos de sobrepoblación que en esas circunstancias, tú ya como individuo, tú no necesitas formar una familia para darle forma a esa sociedad. La sociedad ya te precede, ¿me explico? O sea, ya no necesita del individuo, porque es un conjunto de masa donde hay gente que tiene hijos, hay gente que no, es decir, ya no estás como obligado a, ya es una decisión tuya si quieres tener o no familia, porque hay gente teniendo familia y ya no necesitamos que todos tengan familia. Un ejemplo de ello que ahorita están viviendo es las consecuencias de esas políticas, pero en China en algún momento incluso se les prohibió tener hijos, era nada más, podían tener un solo hijo. Sí, y había consecuencias graves contra ellos. Creo que los multaban o los mandaban incluso abortar, Arrestar, sí, o sí, deportar a las mujeres que sí, tenían. entonces, porque bueno, finalmente la sociedad, digamos, ya está en una sobrepoblación que ya no necesita más familias generando familias, ¿me explico? En ese sentido me refiero a que ese pensamiento de Aristóteles ya ahorita creo que Es, poco a poco se va quedando un poquito caduco, porque otra vez las familias, incluso los avances tecnológicos, que no sé si ya estamos viviendo eso sin saberlo, pero sí, la clonación o en algún momento las inteligencias artificiales, la biorrobótica, o sea, no sé, cuando Aristóteles habla de eso, no sé, no recuerdo ahorita en qué tiempos vive Aristóteles antes de Cristo, creo, ya no me acuerdo la verdad. unos Este, pocos antes que tú, pero sí te uy, escucho. sí, un poquito. Ahí comenten las personas que se acuerdan, saben en qué épocas vivió Aristóteles. Sí, pero el punto de esto que les menciono es que incluso en el tiempo de Aristóteles, bueno,
se me fue la palabra, lo que llegaba a vivir una persona de vida, Está ¿me muy explico? corto. Sí, no es lo mismo que vivimos Sí, nosotros no, ahorita. no. Entonces, eso también implica los avances médicos, tecnológicos, que poco a poco, otra vez, a lo mejor antes, a los 20 años, no sé, en un momento a lo mejor a los 25, si no te casabas, ya eres un quedado, una cotorra, Es que etcétera. creo que el promedio de vida antes era, creo que de 40 años, o sea, era muy poco. O sea, Sí, para los hombres me parece que era de 40 y las mujeres un poco menos. O sea, era muy cortito el ciclo de vida del sí, ser humano, ¿no? ajá, sí, sí, Anteriormente. sí. Entonces también, bueno, obviamente para mí, vuelvo a lo que te decía al principio, este pensamiento de Aristóteles para mí tiene sentido en la formación de lo moral en cuanto al hijo. Ya en cuanto a que la familia sea como de donde surge la sociedad, creo que ya poco a poco, pues ya no. Pero bueno, eso ya sería otros temas. Este, O se puede ir a lo mejor, digo, obviamente tuvo entre ese pues muchos otros análisis y pensamientos acerca de la familia. Yo quizá nada más mencioné algo como muy básico, un principio muy básico que él analizó, pero yo creo que ya con ese que ahorita mencioné de Aristóteles, ya esta diversificación que ahorita en la actualidad se está dando, o pues ya sí, esta diversidad de familias que se está dando en la actualidad, ya podemos ir adoptando ese significado que él le dio a la familia, ¿no? O al término de familia, ¿no? Esa importancia que le dio a la familia en la sociedad, ¿no? La podemos ir quizá resignificando, porque como bien mencionábamos en un inicio en este video, pues hay muchos tipos de familia. Hay quienes viven en pareja y aún así son una familia. O sea, claro, no tienen hijos, pero son una familia, ¿no? Y se casan y deciden, hay muchas parejas que deciden unirse legalmente o religiosamente y que deciden no tener hijos, o sea, que deciden no tener descendencia y aún así ellos se definen como familia. Entonces, pues así que diversidad en tipos de familias ya hay demasiados, entonces creo que este sentido que Aristóteles le da a la familia dentro de la sociedad como parte de un núcleo, pues a lo mejor es importante irlo resignificando, ¿no? Conforme van pasando, pues, esta evolución de la misma sociedad. sí, y eh, eso que mencionas de ese pensamiento de Aristóteles se me hace también interesante que lo hayas sacado a colación, porque es como la base de mucho del pensamiento de la religión católica está fundamentado en el pensamiento de Aristóteles, mucho. Sí. Y precisamente la idea de la familia, de la religión, sobre todo de la católica, está sustentado sobre eso que tú mencionaste del pensamiento de Aristóteles de la familia es el núcleo de la sociedad. Eso es precisamente donde la religión, el catolicismo se basaba para como exigir que no abortes, no tengas sexo si no es para procrear, porque la familia es como pues tan sagrada que es precisamente lo que da vida a toda la sociedad. Igual, para mí tiene sus, tanto el pensamiento de Aristóteles como las ideas religiosas que después se sustentan en la filosofía de Aristóteles, tienen sus pros y sus contras, pero yo creo que lo importante es, como bien dices, que poco a poco el concepto de familia se ha ido ampliando, diversificando, y ahorita hay diferentes constituciones, agrupaciones de personas que bien pueden pasar por familia. Para mí, eso también tiene un poquito, que se da por otro tema, pero para mí igual eso tiene sus pros y sus contras, porque eh, en eso mismo de lo que implica la familia, la unión, el apego, el afecto, el apoyo, todo lo que se vive o se espera vivir dentro de una familia, cómo hay grupos que usan este concepto para aprovecharse, otra vez volviendo como al origen de la esclavitud, aprovecharse de estos términos, cómo es bien común que cada vez en las redes la gente lo toma más en cuenta y hace burla de ello, pero antes era, sigue siendo, pero cómo es muy común que en la fábrica, en el trabajo, en la empresa te vendan esto de somos como una familia, obviamente para explotarte. Me explico, porque cuando se trata de que tú tengas un problema, esa familia no va a Sí, estar. ¿Me o sea, sí, explico? es interesante, Cris, porque si vemos desde el origen de la palabra,
de cómo Por era eso, utilizado anteriormente, dices, pues sí, tiene sentido. por eso me llamó la atención, porque yo nunca había escuchado esto que tú mencionaste. Y cuando lo dices de viene de esclavos, caray, o sea, es que hablando incluso otra vez desde la familia, como en muchas familias, pues hay un tirano. Sí, Debería de y a haber, lo mejor por ahí viene también, digo, ya nos vamos a meter un poquitito en un tema feminista, pero cómo, pues por ahí puede venir esta concepción de que la mujer, pues fue casi, casi que esclava del esposo, del líder, pues, de la familia, como esclava, ¿no? O sea, cómo fue usada o tratada como si fuese una esclava. Puede ser que venga desde este origen, ¿no? De esta palabra. sí, o sea, y volviendo a lo que yo te decía, o sea, como complementando esto que mencionas de la mujer, como en las familias se supone, tendría que haber dos líderes, mamá y papá, por decirlo de alguna manera, Sí, que pero estuvieran a muchas la par. veces ese equilibrio de poder no existe. Y existe un líder, o en el peor de los casos, como te mencionaba, un tirano. Y a veces, actualmente, muchas veces ese tirano es uno de los hijos, porque ahorita muchas veces también los papás ya no tienen la autoridad ni la idea de cómo ser esos líderes, ¿me explico? Porque antes el liderazgo de papá o mamá era muy marcado a través del autoritarismo, de la violencia, la agresión hacia el Sí, niño. Y ahorita como cada vez nos damos cuenta y atacamos más ese tipo de conductas, pero tampoco hay mucha propuesta de no le pegues, haz esto, se genera un vacío donde muchos papás no saben si le hablo con amor, le grito, y convertimos al niño en ese tiranito donde él es el que manda, él es el que todo gira en torno a ese niño, ¿me explico? sí, Entonces, por eso me llama la atención eso de que mencionas el origen de la palabra, y vuelvo a lo que te decía, como el concepto de la familia y todos los valores que asociamos con lo que es una familia, se llega a utilizar en conceptos donde es simplemente una palabra para manipular al otro, otra vez desde el trabajo, en las somos una organizaciones, familia, guau, guau, claro. y en otros contextos peores aún. Eh, Relajado dentro de los conceptos peores, en las pandillas. Las pandillas también un concepto que usan es somos como la familia y te vamos a Ah, proteger. ya. Si tú eres así, asa, Sí, pasas sí. el ritual de iniciación Como en un sentido de pase lo que pase, tú tienes que dar todo por mí, ¿no? Y sí, y yo por nosotros vamos a ti dar todo por nos ti. Si alguien se mete cuidamos, contigo, nos el cuidamos. barrio brinca por ti, ¿me explico? O Sí, sea, sí, somos sí, como sí. familia. Sí. Películas que les recomiendo ahí en ese sentido, un poquito fuera del tema, pero respecto a pandillas y el uso de estos términos, sangre por sangre, Santana Americano yo, y peor aún, un nivel más bajo, los grupos de delincuencia organizada. O sea, Sí. literalmente existe un grupo llamado La Familia Michoacana. Entonces, para mí, ojo, no solo desde la religión, sino desde diferentes flancos, como con los conceptos que nosotros asociamos a lo bueno, a lo positivo, a lo valioso, nos van guiando, por ejemplo, otra vez, para entrarle más de lleno al tema, como antes el matrimonio y la familia era el camino para la realización, para que tú valieras como dentro de una sociedad, porque si tú no te casabas o Claro. si tú no tenías hijos, otra vez eras una cotorra, un quedado, no eras alguien a Sí. tomar en cuenta, más que lástima, pobrecito, me explico. Y cómo poco a poco las nuevas generaciones han ido cambiando estos conceptos y han resignificado precisamente la soltería, no solo como algo que me sucede, se me fue el tren, sino como algo que ya yo opto por no subirme al tren. Oportunidades las puede haber, pero yo no quiero, ¿me explico? Y puede ser por ideas bastante conscientes, bastante egoístas, pero ya hay ese pensar, ese cuestionar para mí es lo importante de no necesariamente tengo que casarme, no necesariamente tengo que tener hijos para sentirme realizado, pleno o, o para ser parte de la sociedad, ¿me explico? O sea, Para funcionar en la sociedad, claro. para ser feliz, o sea, no necesariamente. Entonces, para mí es importante cómo, en esta otra vez, de cómo se ha ampliado el tema de la familia, cómo incluso nos hemos salido de la caja y hemos empezado a cuestionar la familia como tal, ¿me explico? No solo en esto que yo les hablo ahorita de los conceptos de cómo lo usamos para manipular a los otros y en esto del origen de los esclavos, sino
para cuestionarlo en cuanto al sentido de vida, de que la sociedad nos estuvo inculcando que te tienes que casar, tener hijos, etcétera, y poco a poco ha habido mucha gente que se cuestiona, ¿y si no quiero? ¿Y si esto y si lo otro? ¿Y si más personas y contaminamos más? ¿Y si más sobrepoblación, etcétera? Y poco a poco ha habido gente que opta por este camino de la soltería y nos damos cuenta, al menos desde lo que yo reviso, que tiene sus ventajas, al menos entrando a lo psicológico, que es lo que nos compete más, tiene sus ventajas emocionales y de vida, escoger el camino de la soltería. Entonces, para mí muy importante esta cuestión que planteamos en la miniatura de cuál es el verdadero camino hacia la felicidad, si la familia, el matrimonio o la soltería. Uno primero tener en cuenta que afortunadamente vivimos en un momento que podemos elegir más libremente, sin tanto estigma, todavía los hay, pero ya no Sí, hay tanto estigma como antes. y dependiendo de la cultura, ¿no? Sí, Que dependiendo la cultura y ahorita que mencionas, por ejemplo, de la cultura, yo les mencionaba en el video anterior de que hablamos sobre los efectos psicológicos del secuestro, el caso de Lidia Cacho, de la periodista Lidia Cacho, que por ahí se aventó una investigación sobre el tráfico infantil. Eh, Hablando de la cultura, por ejemplo, mucha gente, parte de esas investigaciones, sobre todo la de Acapulco Kids lo menciona, pero hablando de la cultura, mucha gente no se da cuenta, y en eso de tener hijos, la familia, guau, que muchos grupos indígenas y como parte de su cultura tienen como costumbre vender a sus hijas al tráfico sexual. ¿Me explico? Y ahí, pues el hecho de que tengan familia, pues estarían cumpliendo con este mandato divino, biológico de reproducirse, pero vuelve a lo mismo. Estás teniendo hijos, bueno, ya estás cumpliendo con la trascendencia de la herencia genética, etcétera. sí, Pero, ¿qué estás haciendo tú de la vida de ese niño, de esa niña que estás trayendo a la vida? En el caso de estas personas indígenas, vendiéndolo. O sea, ¿cómo esa experiencia utilitaria, familia, esclavos, otra vez, cómo va a marcar a esa niña, a ese niño? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a ser ese adulto? ¿Me explico? claro, O sea, entonces, por ahí también para mí importante cómo la gente se ha empezado a cuestionar, incluso si soy capaz económicamente, emocionalmente, este, de tener una familia. Y que muchas veces cuando optas por no, te das cuenta que hay otras maneras de realizarte. Obviamente la familia, los hijos puede ser muy satisfactorio, muy pleno, pero el hecho de que no los tengas, los hijos, o no tengas la pareja, no quiere decir que estás condenado a la tristeza, a la insatisfacción, a la soledad en esto como claro. vista de una manera oscura cuando no, se abre un mundo de posibilidades a lo social, a los viajes, a la autorrealización, Sí, a, al ocio, incluso a la recreación, etcétera. No sé, Mary, de todo esto sí, yo creo que es demasiado denso este tema porque, como bien estamos abordando ahorita la parte cultural y religiosa, que hay pues otros tipos de religiones como los musulmanes, pues que tienen otra ideología acerca pues incluso de las parejas, ¿no? Y de la descendencia que se tiene. Entonces yo creo que es un tema pues muy denso, pero como bien dices, quienes vivimos en una sociedad o en esta cultura pues occidental, quizá que tenemos, pues no quiero utilizar esa palabra, pero a lo mejor pues la fortuna de poder decidir un poco más libremente sin tanto encasillamiento, sin tanto estigma o sin tanta, pues sí, tanto marcaje social de qué decido hacer con mi vida, ¿no? Si decido vivir en soltería, si decido vivir en pareja, si decido tener descendencia, yo creo que sí tiene que ver muchísimo con esta parte cultural, pues ahora sí que esta libertad, ¿no? Que tanta libertad tenemos y que tanta libertad decidimos tener, porque pues también dentro, igual, vuelvo a la misma, al mismo ejemplo de los musulmanes. Conozco musulmanes que pues no llevan a lo mejor esta parte de tener muchas parejas porque deciden solo tener una. Entonces, creo que pues es un tema muy,
muy amplio y que tiene que, como digo, bien lo digo, tiene mucho que ver con que tanto vivimos esta libertad, ¿no? En el mundo en el que, pues, una, nos tocó vivir y dos, en el mundo en el que decidimos vivir también, ¿no? O sea, que tanto fluimos en sociedad con todas estas reglas y normas sociales que están marcadas a nuestro alrededor, ¿no? Si bien, pues nosotros tenemos un poco más de uso de esta libertad, como lo mencionas, Cris, de poder experimentar libremente, pues una vida, pues sabes, como nos nace o como nos gusta vivirla, ¿no? O sea, quienes decidimos vivir en familia, quienes deciden vivir en pareja nada más. Y bueno, ya entrando un poquito más a mí me gustaría mencionarte algunos personajes, Cris, más bien algunos famosos que decidieron, bueno, yo la verdad me sorprendí de saber que tenían tanta descendencia. No sabía que eran tantos sus hijos. Por ejemplo, me sorprendí de Eddie Murphy, que ahorita lo voy a compartir. Eh, permítanme. Que él decidió, bueno, tener una descendencia, eh, pues grande, tiene Amplia, 9 hijos, yo la verdad, sí, muy amplia. muy amplia. Me sorprendí, sí, yo no sabía que eran tantos en cuanto a su descendencia. ¿Ibas a preguntar algo? ¿Si eran todos del mismo matrimonio o son de diferentes matrimonios? Sí, sí, todos son, digo, no sé cuántas mujeres o esposas haya tenido a los 9, pero bueno, fueron 9 sus hijos. También, bueno, tenemos el ejemplo de otro tipo de familia que a mí se me vino a la mente, es Angelina Jolie, que estuvo casada Brad Pitt. con Brad Pitt. Ahí, por ejemplo, o sea, no hablamos tampoco de las familias quienes tienen hijos adoptivos. No sé si se ve ahí la imagen ya, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ellos se me hace pues muy padre, tuvieron hijos biológicos, tuvieron sus hijos adoptivos también. Entonces, otro tipo también de familia que ahorita en la actualidad pues ya estamos pues ahora sí que viviendo, ¿no? Y esta aceptación que hay en la sociedad está increíble, o esta adaptación que estamos haciendo está, pues a mí se me hace pues muy buena, pues. También tengo por ahí, ¿quién más? Bueno, Robert De Niro, que déjenme nada más busco su imagen. Ay, creo que él tuvo alrededor de 6 hijos, que bueno, yo tampoco, sí sabía que tenía hijos, pero no sabía que tantos, incluso creo que tuvo uno ya pues una edad Siendo ya adulto mayor. sí, sí, siendo adulto mayor, entonces una edad ya avanzada, Sí, que también digo es pues otro ejemplo de nunca es tarde pues para comenzar a vivir en familia o a tener familia. Y bueno, esos son como de los personajes como más conocidos pues mundialmente, por así decirlo. sí, por ahí, bueno, no sé cuántos hijos tenga también, pero hablando de papás en edad avanzada, Mick Jagger también fue papá muy, muy grande de edad. Charlie Chaplin también tuvo varios hijos y también, creo que uno hasta los 88 años de edad tuvo el último. Esto a lo mejor daría para otro tema, amigos, por ahí si les interesa que lo podamos como profundizar, de cómo decirlo, bueno, para aterrizarlo. Yo creo que todos nos damos cuenta, hay incluso memes, de cómo los papás, cuando, valga la redundancia, ejercen su rol de papá sobre uno como hijo, son más estrictos, más duros, y cuando se vuelven abuelos, se vuelven esos abuelos cariñosos con el nieto que le permiten y le chiquean y le consienten cosas que al hijo como tal no se lo permitieron. ¿A qué voy con esto? Estaría bien abordar cómo es la paternidad o la maternidad en las diferentes etapas, porque no es lo mismo ser papá, mamá a tus 17, 18, a tus 25, a tus 40, en el caso de los hombres, a tus 60, 70, 80 años. Es decir, las energías no son las mismas, la sabiduría, la inteligencia, lo vivido,
el cómo tratas a un niño cuando tú tienes 50, cuando tienes 20, no es igual, ¿me explico? Entonces, por ahí también estaría en algún momento bien, si les interesa, entrar un poquito a esto de la psicología en las diferentes etapas de la paternidad. Eh, yo también traigo por ahí algunos ejemplos de artistas o personalidades que Sí, por otro lado han optado por la soltería. ok. Pero antes de mencionártelos, como en ese tema de la familia, de la pareja, etcétera, ¿cuáles tú dirías que son como las ventajas, los pros de la gente que se decide tener una familia en detrimento de la soltería? ¿De qué cosas, eh, digamos, disfruta? ¿Qué beneficios tiene el matrimonio, la pareja que, sorry, la soltería no, no lo va a poder disfrutar, me explico? O sea, Sí, pues yo creo que es algo que quizá la persona que decide vivir en soltería a lo mejor no lo va, o lo va a escuchar, pero quizá no lo va a dimensionar, ¿no? Pero yo creo que va en el gozar de momentos especiales, ¿no? Puede ser eso a lo mejor, porque es como la palabra la felicidad, que yo no la definiría como algo eterno o algo constante, ¿no? O sea, constante. no todo el tiempo estamos felices. Y yo creo que es lo mismo, o sea, la familia yo creo que se disfruta en obviamente eh, el ciclo de una familia va a vivir momentos de crisis o momentos de felicidad o de estabilidad emocional, ¿no? Pero yo creo que en esta estabilidad emocional puede ser eso, el compartir momentos especiales, el ver el gozo, la felicidad de, no sé, de un hijo, de una hija, o el gozo de la realización de mi pareja o de mi esposo, de mi esposa. Eh, yo creo que va en ese sentido, Cris, el ver el gozo, la satisfacción de la realización a través de otro, ¿no? O sea, de algún hijo o alguna hija o de la pareja que se tenga en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que va en ese sentido. Como te digo, creo que no es una, yo no lo veo como una constante de vida, como la palabra felicidad, pero sí momentos, yo lo veo como momentos especiales que, que vas viviendo, que se va viviendo en familia, ¿no? Eh, que van nutriendo a la persona, o sea, a quien vive con su pareja, a quien vive con sus hijos o sus hijas, ves esa satisfacción o esa realización o esos logros o a lo mejor esos avances que van teniendo y pues como se supone que lo quieres o lo amas o tienes ese amor hacia esa persona, pues te genera felicidad, ¿no? Y te genera un gozo el ver que tu hija o tu hijo o tu pareja está teniendo o está siendo feliz, ¿no? O el hacerlo feliz o que te haga feliz. Yo creo que va en ese sentido de nutrir uno a otro. Eso se me hace muy interesante porque para mí, para invitarlos un poquito, las personas que están como en la duda de si casarse, no casarse, si familia o no familia, yo creo que es muy importante conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta qué tanto, por poner, digamos, un punto, obviamente son muchos factores los que intervienen en una decisión así, pero por poner un punto sobre la mesa, ¿qué tan egoísta soy? ¿Qué tan egoísta soy como para, si hay necesidad de yo, sacrificar mis ambiciones, mis sueños en favor de los de mi pareja o de los de mis hijos? ¿Realmente podría yo vivir con eso? Con no haberme truncado mis sueños para hacer que los de la pareja, que los de los hijos florezcan. En esto que mencionas, y por eso lo planteo, Sí, porque por ejemplo, la historia de Michael Jordan, yo creo que todo el mundo conoce el nombre de Michael Jordan, lo hayan visto jugar o no, pero el mejor jugador de todos los tiempos, véanlo en YouTube, véanlo en Netflix, es una maravilla verlo jugar. Quien lo vio en vivo, uff, de lo quien le quede envidia. duda de quién es el ídolo de Michael Jordan. Sí, bueno, se los menciono porque mucho del éxito de Michael Jordan, él se lo atribuye precisamente a su papá, que fue su papá quien lo enseñó, lo motivó, le enseñó a tener esa mentalidad que lo llevó a esos niveles. Y él habla muchas veces que sin su papá él no hubiera conseguido esto. Por otro lado, Kobe Bryant, también jugadorazo de básquetbol, este,
en paz descanse, él en su libro también, Mentalidad Mamba, algo así se llama, él menciona que para él haber logrado todo el éxito que consiguió, que mucha gente lo considera un peldaño abajo de Jordan, este, mucho de ese éxito se lo debía a su esposa Vanessa, de ascendencia mexicana, este, porque decía que ella tuvo que sacrificar sus sueños, las ambiciones que ella tenía, tuvo que dejarlas de lado para ayudar a Kobe Bryant a que él construyera lo suyo, desde dedicarle más tiempo a las hijas, a la familia que decidieron también tener. Kobe Bryant murió junto con su hija, en paz descansen ambos, pero tenía miras de ser un padre muy ejemplar y como a pesar de sus errores, que los hablaremos en otro momento, tenía un vínculo muy fuerte con su esposa. Y él hablaba en su libro de que es por su esposa que sacrifica sus ambiciones, sus sueños y se une, digamos, a él para ayudarlo a construir los de él y ayudarle a que él pues tenga que, no sé si deslindarse o ceder ciertas obligaciones para que su esposa las absorbiera y él pudiera hacer su carrera, ¿me explico? Entonces también, ojo con esto otra vez, importante tenerlo en cuenta porque como bien menciona Mary, mucha de la satisfacción de una familia tiene que ver más que con el logro personal, es ver que el otro, el que está a mi lado, la pareja, el hijo, está construyendo, está logrando, ¿me explico? Y eso implica mucha, eh, o muy poco, no sé cómo decirlo de otra manera, muy poco egoísmo, anteponer al otro por encima de mis sueños, mis fantasías, mis anhelos, y al contrario, ayudarle a que ese otro los construya, ¿me explico? Entonces por ahí, ojo con quien está indeciso si tener o no familia. Yo creo que un punto importante para cuestionarnos es mi egoísmo. En dado momento me permitiría trabajar 10, 12 horas en un trabajo que odio para que mi hijo, mi hija tenga una oportunidad, una calidad de vida, es decir, ayudarlo a que construya el éxito, que a lo mejor, pues yo ya por la circunstancia familiar ya no puedo, me explico, buscar. Entonces, para mí por ahí, psicológico, emocional, hay que observar mucho nuestro egoísmo y qué nos permite hacer y qué, la verdad, no. Porque después terminamos como papás yendo por los cigarros y bueno, o yéndome a Estados Unidos a trabajar y ya no volvemos. Entonces, hay que pensarlo dos veces antes de tomar esas decisiones tan importantes en la vida como es la paternidad. Exacto. Y como dices, Cris, como bien centrado primero en uno mismo, saber qué tanto estamos dispuestos a ceder esta realización propia o estos ideales o estas metas o estos objetivos que tenemos como personas. O hay veces que hay personas que ni siquiera lo ven así, o sea, que no tienen como tal una planeación de su vida, pero que dicen, bueno, pues yo no estoy dispuesta o dispuesto a sacrificar mi tiempo, mi vida por otra persona, por más de que la quiera, ¿no? Entonces, pues es, como dice, a quienes están en esta duda de si hacerlo, si unirse, no unirse, si casarse, si no casarse, si tener hijos o no tener hijos, bueno, primero empezar como por uno, por Sí, la propia persona y ver esa trascendencia, ¿no? Saber que realmente a veces por un egoísmo propio podemos entorpecer o podemos catapultar a otra persona que queremos, ¿no? O sea, o podemos truncarle también, porque hay muchas personas que truncan esta realización en la pareja, o en la familia o en los hijos por un egoísmo, ¿no? O sea, creo que es interesante y también, digo, es un tema con mucho hilo, pero hay muchas personas o muchísimos ejemplos, yo creo que de grandes, perdón, de muchos personajes que han logrado una realización a través de una familia que no nutre, o sea, una familia que no nutrió y que al contrario, o sea, quizá fue un ejemplo, ¿no? De vivir en un ambiente familiar nocivo y que lejos de eso brillaron en la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que hay demasiados ejemplos, entonces... Michael Jackson y los Jackson 5. Sí, creo que es un ejemplo muy evidente de un ambiente muy hostil, de mucho maltrato, sobre todo a Michael Jackson y que ojo, para mí, ojo con eso porque también luego son como trampas mentales. Por ejemplo, mismo Michael Jackson llega a mencionar como justificando el maltrato que vivió,
que como gracias a ese maltrato soy lo que soy, cuando no necesariamente. Más bien, a pesar de ese maltrato, pudiste, o sea, Y sobreponerte lograron, a sí, sí, todo sí, eso, ¿me explico? Entonces, porque muchas veces en la paternidad, para mí, hombres, mujeres egoístas, maltratamos al hijo pensando que es por su bien. No es por su bien, es por tu sí, carencia de habilidades para usar otro tipo de formación para el niño. ¿Me explico? sí, Pero sí para mí importante, otra vez, que uno, nos conozcamos a nosotros mismos, es decir, qué tanto yo estoy dispuesto a literalmente dar la vida por otro, por mi pareja, por los hijos, porque también muchas veces hay mucha gente, otra vez, que en este afán de ser papá, mamá, lo que sea, lo que me lleva a es pensar, quiero tener a alguien que me ame, no alguien yo a quien amar o alguien a quien formar, sino simplemente alguien que me ame, y como hijo pues va a estar obligado a amarme, al menos hasta que sea independiente y huya de mí por cómo lo trato, cómo lo uso. sí, Entonces, ojo, la, la paternidad, la familia, más allá de ser como algo que yo quiero vivir para cumplir mi sueño, es prácticamente, o para mí, tiene que ver más con el autosacrificio de, obviamente, hay satisfacciones muy bonitas, plenas, como dice Mary, de esos momentos, sí, el primer paso de tu hijo, de tu niña, que se subió a la bici, su primer juego, baile, su pareja, cuando van creciendo, etcétera. Pero es un compromiso otra vez de sacrificar mucho de tu tiempo, de tu vida, de tu sueño, de tu esfuerzo económico para ayudar a que el otro construya. ¿Me explico? Entonces, para mí lo importante en esto de tomar de cuál es el camino hacia la felicidad, no hay un camino hacia la felicidad. no, El camino es conócete tú mismo y tú sí, qué disfrutas hacer. Dar por sí, el otro o todo el pastel para mí, la soltería, ¿me explico? Para ir terminando, me gustaría mencionarles algunos nombres también de personas relevantes, famosas, que han sido, obviamente, muy, valga la redundancia, muy relevantes, muy famosas, y hacer un contraste precisamente al tipo de diferencias que hay, el tipo de diferentes éxitos que hay dentro de las opciones de la soltería y la familia. ¿Me explico? Uno muy importante, muy trascendente, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nunca se casó, nunca tuvo hijos. Es una eminencia también. A lo mejor mucha gente no lo conoce, pero es un personaje histórico súper conocido dentro del arte, dentro de la ciencia. Otro ciencia, sí, personaje sí, claro, elevadísimo, Isaac Newton, también un personaje emblemático en la ciencia, nunca se casó, él muy religioso, pero nunca llegó a casarse ni a tener hijos. Emily Dickinson en la literatura también, otra persona que vivió toda su vida soltera. Nikola Tesla también dentro de la ciencia, dentro de la filosofía, la misma, ahorita muy en boga, para mí, algo deleznable su filosofía, pero Simone de Beauvoir también nunca se casó, tuvo una relación algo curiosita con Sartre durante mucho tiempo, casi toda la vida, pues nunca se casaron, fue una relación abierta donde andaban con quien ellos querían. La autora también muy famosa, Jane Austen, también Freddie Mercury, tampoco nunca se casó, nunca tuvo hijos. Greta Garbo, infinidad de gente, Oprah Winfrey más reciente, Friedrich Nietzsche, etcétera. En el básquetbol, Kevin Durant también, soltero eterno, e incluso él presume de no quererse comprometer, ser feliz con su mamá, su dinero y mejor pagar por experiencias de amor que tener un vínculo afectivo. James Harden, también basquetbolista, por esa sanda. Para mí, un patrón dentro de toda esta gente que les menciono es que precisamente son gente que ha sido muy trascendente para la historia y que precisamente es la soltería lo que les ha permitido llegar a ese tipo de realización. Es decir, hubo un compromiso de todas estas personas con su sueño, con su meta, con su ambición personal, que finalmente también esa meta que ellos logran tiene un impacto social. Es decir, no es netamente algo egoísta que se quedó solo para ellos, sino que al contrario, mucho de lo que hicieron varios de los personajes que les menciono han marcado la humanidad. Algunos nichos más pequeños como en lo deportivo, pero como en el caso de Isaac Newton o de Da Vinci,
Sí, marcaron ya la historia de la humanidad. O y sea, no, muchas cosas dentro del arte y de la ciencia están impregnadas de ellos. Entonces, el optar por una soltería, por dedicarme a mi ambición, que es encontrar cierta fórmula, ciertos patrones en el dibujo, en la pintura, en el arte, en la ciencia, imaginar, etcétera, obviamente implica sacrificar, o bueno, invertir tiempo en estos sueños que no lo puedes invertir en el sueño del hijo o en el sueño de la esposa. ¿Me explico? porque Entonces, perdón que te interrumpa, o sea, a lo mejor no tienen un interés, o sea, realmente no es como, ni siquiera lo ven como un sacrificio, como una, no, enfocar un tiempo, como una preferencia, a lo mejor ni siquiera hay un interés pues en tener o en establecer una pareja, una familia, ¿no? O en tener hijos, mucho menos. Pero yo creo que hay personas que realmente no tienen un interés en establecer una convivencia con alguien más. y yo creo que cuando, como estos personajes, hay algo dentro de ti que traes como la espinita de que puedes llegar lejos, a descubrir cosas, o sea, te das cuenta, que te das cuenta de cosas que la gente no lo nota tan fácil, pues hay esto de que si pues tengo un hijo, es mucho tiempo y mucho esfuerzo dedicarme a una crianza, horas, desvelos, que si todo ese tiempo se lo dedico a mi teoría, a mi ambición, pues es lo que me va a permitir, me explico, ese trabajo, esas horas de esfuerzo, que finalmente, ahorita me acuerdo de otro soltero empedernido, el ex bajista de Metallica, Jason Newsted, no me acuerdo cómo se pronuncia, él habla también de que él decide no tener hijos porque quiere dedicarse literalmente a la música. Y aunque no es obviamente dentro del metal, dentro de los seguidores de Metallica es muy conocido, pero a nivel mundial no lo es tanto. A pesar de eso, él toda su vida se ha dedicado no solo en su momento a grabar con Metallica, sino con muchos grupos, y él habla de que sus 15 discos, esos son sus hijos, eso es lo que él quiere hacer, me explico, más allá de la familia. Esa es su descendencia, o sea, esa es su Su trascendencia. legado, su legado, su herencia, exactamente. Y hay que verlo de esa forma, ¿no, Cris? Dando como una conclusión a este tema, yo creo que, híjole, pues, como bien dices, no hay un punto de partida, o sea, no que haya un punto de partida, sino no hay un bien o mal, o no hay No algo hay la verdad, exacto, no hay no hay, una verdad única. Yo creo que todos vivimos una nuestra realidad, verdad, la verdad. sí. Y creo que pues ahora sí que cualquier decisión siempre sea obviamente por el que sea optando por el bien de uno propio y de los demás. O sea, sería como mi respuesta. No hay una verdad absoluta, o sea, no hay una realidad como tal de la decisión de vivir en pareja, en familia o la soltería eterna. Cada quien, yo creo que siempre y cuando sea pleno, sea feliz y le genere satisfacción y que no perturbe a la sociedad o que no cause daño a la sociedad, yo creo que es válida cualquier opción que decidan tomar, ¿no? O sea, incluso en la cultura o en la religión en la que se viva o se decida vivir, yo creo que no hay algo absoluto o algo así definitivo, pues no lo hay. Yo creo que cada quien en la libertad en la que decide vivir, pues siempre y cuando sea feliz o le genere esta plenitud, pues la decisión que tome es la verdad o es la realidad o es lo óptimo, pues. Sí, sí, por ahí dice una canción de Cepillín, no hay camino caminante, o algo así, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, eh, No sabía que era de Cepillín, yo pero tampoco, no sé de quién sea. Por ahí, amigos, si saben de quién es esa frase y de qué no. canción, coméntenos. Pero de Cepillín no es. El punto es que para mí tiene sentido en eso que mencionas, no hay un camino para la felicidad. Para mí lo más importante al momento de elegir tu vida, tus batallas es conócete a ti mismo, a qué estás dispuesto a sacrificar eh, tu tiempo en favor de tus sueños, en favor de los sueños de alguien más, que es bastante válido y respetable. Otro ejemplo que me acuerdo de hijos reconociendo su carrera, su vida a los papás, eh,
se me va el nombre, pero una de las dos hijas adoptivas de Antonio Banderas, no me acuerdo cómo se llama, pero una de las dos hijas de Antonio Banderas públicamente mencionaba que ella le debe su carrera de actriz a Antonio Banderas, que él, sin ser su papá biológico, al momento que se casa con su mamá, él asume el rol de papá en serio y se dedica a criarla, a educarla y a hacerla también, obviamente que se decante por la carrera de la actuación y que le debe su carrera precisamente a su papá Antonio Banderas. Y en ese caso, bueno, Antonio Banderas también es una persona, un personaje muy exitoso que no tuvo que sacrificar, digamos, la familia para también realizar sus sueños. Es decir, no necesariamente para realizar tus sueños personales necesitas no tener familia. Otra es Kobe Bryant, Michael Jordan, tuvieron familia y son personas exitosas en lo más alto. Este, para mí, a manera de conclusión, otra vez, lo importante es conócete a ti mismo, conócete de qué eres capaz, qué es lo que te mueve en la vida, el ayudar al otro, el ayudar a construir al otro, o pues egoístamente se vale buscar mi sueño, lo que yo quiero conseguir, porque finalmente si lo que tú buscas conseguir, eh, ¿cómo decirlo? Pues no es nada ilegal, no es nada fuera del bien común, finalmente ese beneficio va a redundar para la sociedad. En el Claro, caso de Da Vinci, Jordan, eh, claro. Nietzsche, quien se nos ocurra, me explico, es un bien que la sociedad se va a ver beneficiado de ese crecimiento. Y ojalá, si tu elección es tener hijos, te dediques realmente a educar y a formar esos hijos con el menos trauma, daño emocional posible, A porque nutrir, ser, ¿no? sí, porque finalmente eso va a ser tu herencia a la sociedad. Hombres y mujeres trabajadores que se esfuerzan, que trabajan por salir adelante sin estar, este, pues perjudicando al vecino, ¿me explico? Entonces, Sí, para mí esa sería, pues, mi conclusión. Espero que sí, nuestra conclusión. No hay camino hacia la felicidad, como dijo Cepillín, se hace camino al andar y pues elegir, amigos, lo que para nosotros sea lo más adecuado independientemente de lo que la sociedad nos diga, la religión, Dios, mi propia familia, tú, ¿qué te llena? ¿Me explico? claro. Entonces, para mí sería a manera de conclusión esto, conócete a ti mismo y escoge tu camino hacia tu propia felicidad. Pues sí, yo coincido, Cris, hacer un estudio o un análisis profundo de qué queremos, o qué quiere o qué quiere una persona, o qué quieres tú como individuo para, pues para ti, para tus proyectos personales, para pues tu vida en un futuro, y con base en eso decidir si hacerlo en compañía de alguien más o hacer ese camino tú solo, ¿no? Pero que sea una decisión consciente y que sea una decisión pensada y que sea una decisión, perdón, analizada o con un análisis profundo y que tenga un fundamento pues propio, ¿no? Que sea como una elección con mucho fundamento y que esa elección pues la decidas responsablemente. Si decides casarte y tener familia, pues que responsablemente asumas esa decisión que tuviste, ¿no? Y si decides estar solo o tener parejas sin un vínculo fijo, pues también que seas responsable con esas parejas, ¿no? Que seas claro, que seas, pues ahora sí que honesto, ¿no? Con lo que tú quieres. Pues bueno, Cris, hemos llegado ya al final de esta sesión. Amigos, esperamos que haya sido de su agrado. A mí me gustaría darle una continuidad a este tema porque sí creo que está pues muy amplio y creo que tenemos como muchos hilitos todavía que abordar, como dices, el tema de la paternidad. Y pues esperemos que pronto le demos esta continuidad a este capítulo. Igual, si les gustó este video, por favor, ayúdenos con like, ayúdenos a compartir. Si saben de algún amigo, amiga o amigue que esté en esta disyuntiva de qué decisión tomar para su vida, pues compártaselo. Seguramente con este análisis o estos ejemplos que les dimos, pues les va a ayudar o les va a dar a lo mejor un norte, una claridad o al menos un puntito ahí a favor en su decisión. Y pues
Acuérdense de suscribirse también. Y pues nada, Cris, eso sería todo. Perfecto, Mary. De mi parte, pues nada, igualmente invitarlos a que se suscriban al canal, a que nos ayuden a llegar a los 10 millones de suscriptores. Si les gustó este episodio, pues que nos regalen también un like, un comentario y que lo compartan con gente que ustedes crean que les puede interesar, les puede, ya sea para realmente tomar decisiones en serio, para escuchar, aprender algo diferente. Y igual, si hay algún tema que les interese, que se deriva de este que acabamos de tocar, o alguno diferente, obviamente abordado siempre desde el punto psicológico, los leemos y estamos atentos para, pues, traerles los temas que a ustedes también les interesa escuchar. Y pues hasta el próximo video. Nos vemos, amigos. Espero que lo hayan disfrutado y cualquier cosa, estamos al pendiente de sus comentarios. Chao. Adiós, Cris. Vamos a ver la mano. Chao. Ay, chao. Bye. Bye.